precisamente de transferencia, por así decirlo, de las plantas marinas a las plantas continentales. Y dijimos que este proceso fue obligado por la naturaleza, por la geología, por la evolución de la Tierra, que, si ustedes recuerdan, permitió el acercamiento del continente de Báltica con la parte mediterránea. Y de esta manera, entonces, se hizo cada vez más pequeño el océano, precisamente Yapeto. Y esto obligó a estas plantas que vamos a ver ahora, a estas plantas a salir precisamente del agua, es decir, eran algas verdes como de este tipo, que entonces salen del agua, pero antes de que salieran habían creado ya las esporas protegidas por medio de una membrana para evitar la resecación de las mismas. Y estas plantas entonces son las primeras plantas vasculares, es decir, plantas que tienen toda una serie de conductos, que son los vasos, precisamente se llaman, que permiten que el agua de la parte inferior ascienda hacia la parte superior en un ambiente de tipo continental. Esas plantas fueron plantas del grupo de las xilófitas, PSI, xilófitas, es decir, plantas desnudas, quiere decir. ¿Por qué desnudas? Porque no tenían hojas, apenas si tenían, por medio de la dicotomía, la división de un cargo en dos, y tenían en la parte que no lo que son los esporangios. Y en los esporangios se desarrollaron las esporas. Y estas esporas son las que fueron dispersadas en las condiciones continentales. De esta manera, entonces, aparecen las primeras plantas terrestres, junto con lo que van a ser precisamente las plantas no vasculares todavía como los musgos, pero ya en ambientes continentales. El grupo más importante precisamente de desarrollo de estas plantas del tipo de las xilófitas es precisamente el desarrollo de los helechos. Los helechos entonces son plantas que se reproducen por medio de esporas, pero son plantas ya continentales. En consecuencia, entonces, no tuvieron que llevar a cabo el proceso que acabamos de citar para las plantas marinas, que se convierten en plantas continentales. El desarrollo entonces durante el Paleozoico tardío de los vegetales, principalmente los organismos del tipo de los helechos, hasta llegar a la parte correspondiente a plantas ya con semillas, se lleva a cabo durante lo que es el Paleozoico tardío. Y ese fenómeno estuvo precisamente obligado también desde el punto de vista de la colonización de los diferentes ambientes topográficos que se desarrollaron precisamente en los continentes. Estas plantas sin semillas, entonces, se reproducen por medio de las esporas. Esas esporas, entonces, les permiten, entonces, tener características bien definidas en cuanto a sus procesos de fecundación. Si tienen en su casa, si tienen helechos en una maceta o en su jardín, pero se dan cuenta de que uno de los datos importantes de los helechos es que presentan cuando se van a reproducir, entonces el helecho genera una serie de esporas. Esas esporas van a caer a la parte del pasto donde comienza la planta a crecer. Y si se fijan, se van a dar cuenta de que generalmente en la parte del suelo, por debajo del lecho, las condiciones del suelo son verdosas. Eso se debe precisamente a que cada una de las esporas que cayeron ahí en un ambiente húmedo desarrollaron lo que se llama un prota. Es un prótalo, es una membrana. Es una membrana de color verde. Por eso es que precisamente ese piso se pone verdoso cuando la planta ya ha producido muchas esporas y han caído a la parte inferior.
Ahí en la parte inferior, entonces, desarrollan entonces unos filamentos que les sirven de raíces, por así decirlo, pero no son raíces. Y se va a desarrollar entonces lo que es precisamente el órgano sexual masculino y va a crear lo que son precisamente las esporas que corresponden precisamente al órgano sexual, el gameto femenino. En lo que es el anterozoide, o sea, el lugar donde se lleva a cabo la generación de los elementos masculinos, entonces se forman precisamente los anterozoides, que son precisamente una serie de organismos con un filamento, son como los espermatozoides en el caso humano. Y estos espermatozoides van a ir desde aquí, o sea, desde la parte masculina hasta la parte femenina, a través de una capa de agua que va precisamente el prótalo a tener una capa muy delgada. Y en esa capa van a nadar los elementos masculinos hasta llegar precisamente a lo que es el ovario, y más bien el óvulo. Aquí se genera entonces un huevo, y una vez que está fecundado, entonces da origen a un helecho nuevo. Entonces este es un proceso muy complicado, lógicamente, pero muy efectivo desde un principio, ¿de acuerdo? Por eso es que los helechos, si recuerdan ustedes, ese es un helecho, tienen frondas, ¿sí? Tienen frondas, y en esas frondas hay toda una serie de pínnulas que dan origen a lo que es precisamente una fronda. En el helecho, entonces, las esporas se forman en los sporangios que se encuentran por la parte hacia el suelo de la hoja, ¿de acuerdo? Ahí en esta parte se forman entonces los esporangios, y los esporangios entonces generan las esporas. Cuando están maduras, entonces, por gravedad, las esporas van cayendo hacia la parte del suelo, donde se genera precisamente el prótalo para cada una de las esporas que fecundaron en esa zona. Y de ahí entonces, como vimos, se lleva a cabo este proceso en donde el órgano sexual masculino origina muchos anterozoides, y estos van a nadar hasta llegar a la parte de la ósfera, y de este momento, cuando se lleva a cabo la fecundación, inmediatamente comienza a desarrollarse otro nuevo helecho, ¿de acuerdo? Entonces este fue el proceso que desarrollaron estas plantas para poderse liberar de las condiciones marinas que estaban desapareciendo. Lógicamente, estas son plantas que no tienen semillas, porque la semilla precisamente representa un proceso como este que da origen precisamente a un cuerpo en el cual se tiene la vida latente de la planta. ¿De acuerdo? Y precisamente esto es muy importante. En el caso de estas plantas no existían estas condiciones, pero poco a poco se fueron desarrollando y aparecieron las primeras plantas con semillas. A partir de entonces, ya desde ese momento, se tienen condiciones muy eficientes desde el punto de vista de la reproducción, porque en este caso el proceso tiene que hacerse de manera constante y uniforme. No hay una vida latente, porque, como les decía, en el momento en que se lleva a cabo la fecundación, en ese momento, entonces, a partir de la ósfera, aparece la nueva planta. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se tienen plantas con semillas, estas plantas depositan una gran cantidad de alimentos en los cotiledones de la semilla, ¿sí? Y estos cotiledones alimentan a lo que es el embrión, y ese embrión puede durar vivo hasta que los cotiledones cesan de proporcionar alimento. ¿De acuerdo? Hay plantas que han producido semillas que han sido sumamente longevas, por así decirlo, que duraron miles de años en estado latente, ¿sí? ¿Cómo se sabe esto? Porque precisamente en la parte de Canadá
de los lugares que estuvieron ocupados por los glaciares durante el Pleistoceno. Esos glaciares cubrieron los suelos, y en esos suelos vivían plantas precisamente como los pastos, ¿sí? Y los pastos producen precisamente semillas, como por ejemplo el trigo, el maíz, la cebada, todas esas son plantas precisamente que tienen esas características. ¿Qué sucedió entonces cuando llegaron las nieves a cubrir esos suelos? Se conservaron las semillas. ¿Sí? Recuerden que las glaciaciones duraron muchos miles de años en condiciones gélidas, o sea, con hielo, hasta que desapareció el hielo. Entonces aparecieron de nuevo esas plantas. ¿Por qué? Porque las semillas habían conservado la vida latente durante miles de años. En las tumbas, por ejemplo, de los faraones en Egipto, cuando morían, les ponían una cubeta precisamente con alimentos. En muchos casos eran trigo o cebada, y cuando encontraron, después de muchos miles de años, a estos sarcófagos, pues encontraron precisamente esos depósitos con semillas, y las pusieron a germinar y germinaron. Eso les da a ustedes una idea de lo que es precisamente el proceso de manutención, por así decirlo, del embrión. El embrión tiene que alimentarse, y para eso entonces se crean los cotiledones, y esos son los que nos alimentan a nosotros precisamente. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esas primeras plantas con semillas, aparecen en el Carbonífero las primeras coníferas. Los helechos son precisamente de lo que sería la parte del silúrico. Y recuerden que el género de la primera planta terrestre es el género Rhynia. ¿Por qué? Porque se encontró precisamente en la ciudad de Rini, en lo que es actualmente la parte de Escocia, o sea, en el norte de Inglaterra. Esa parte. En el caso, por ejemplo, de las coníferas, las condiciones son precisamente ya de plantas con semillas. Por eso, cuando los piñones, cuando nos comemos un piñón, bueno, nos estamos comiendo precisamente a una parte que está protegida por una cáscara que a veces es muy dura, y que tiene como objetivo conservar las condiciones vivas del embrión. ¿De acuerdo? Y en el Paleozoico, entonces, únicamente estos grupos fueron los que aparecieron, y hasta la parte del Cretácico medio, cuando aparecen las primeras plantas con flores. Y hasta entonces tienen una serie de mecanismos de reproducción que son realmente espectaculares. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que en la naturaleza, como no hay nada gratis, entonces hay que dar para recibir. Y entonces se han ingeniado las plantas con flores para poder entonces dar poquito y recibir mucho. ¿Por qué? Porque eso poquito que es precisamente lo que es el alimento para muchos organismos que llevan a cabo la polinización. Y esa polinización entonces corresponde a la transferencia entre una planta y otra de lo que es el polen para llegar a lo que sería el elemento femenino de las plantas de otra planta, perdón, las flores de otra planta. Y hay una gran cantidad de subterfugios, por así decirlo, y de trampas, para poder decirlo. Por ejemplo, hay plantas que emborrachan a los polinizadores para que lleven a cabo el proceso más eficiente de transferencia del polen hacia el óvulo. ¿Sí? Eso parece un ejemplo. ¿Sí? Pero hay muchas otras trampas que corresponden a los procesos de polinización. Entonces, estas plantas aparecen en el Cretácico medio, las plantas con flores. Todas estas plantas que vimos aquí aparecen en lo que es el Paleozoico, y sobre todo en lo que corresponde a la parte del Silúrico hasta la parte del Pérmico. Imaginen entonces el proceso de transformación de esta planta, que es una alga marina, que tuvo que transformarse en lo que es una planta con flores, aquí en este caso con raíces verdaderas, con hojas verdaderas. Y este proceso fue entonces el que vimos para lo que fue el ciclo caledónico, o sea, la unión de los dos continentes que hicieron desaparecer el océano Rey. ¿Sí?
y las plantas que vivían ahí, de este tipo, tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones de existencia. Aquí se llaman xilófitas, como decíamos. Xilos quiere decir desnudo. ¿Por qué? Porque fueron plantas precisamente sin hojas. La clorofila se encontraba alrededor de todo lo que era la parte de los tallos y las ramas. Y en la parte terminal de esas ramas se encontraban los esporangios, que dan origen precisamente a las esporas, y estas esporas dan origen al prótalo, y el prótalo da origen al proceso de fecundación. Y de esta manera, entonces, estas plantas pues, pudieron evitar la necesidad de tener agua continua para poder desarrollarse. Aquí vemos precisamente las primeras plantas terrestres, unas xilófitas que aparecen hace 470 millones de años en el Silúrico. Y después aparecen las briófitas que vemos aquí a los 415 millones de años. Y aquí están precisamente lo que son esas esporas de esas primeras plantas terrestres. Esas esporas se forman en el esporangio a partir de una célula que se divide en 4 partes. Y esas 4 partes dan origen a 4 esporas que tienen el poder fértil como para dar origen a un prótalo. ¿De acuerdo? Y aquí ven un conjunto entonces de estas esporas en lo que es el interior de uno de los esporangios. Aquí están. Estos son datos muy importantes porque nos están marcando pues una serie de evidencias de lo que fue la transferencia del ambiente marino al ambiente continental a través de organismos. Después aparecen los hongos. Los hongos, recuerden que son precisamente organismos que no tienen clorofila, ¿sí? Y como consecuencia entonces no llevan a cabo precisamente fotosíntesis. De tal manera que estos organismos viven generalmente como saprófitos o como parásitos de organismos continentales, tanto animales como vegetales. Son organismos sumamente fértiles, por así decirlo, y se considera que el organismo más grande que existe en el sentido de volumen y área corresponde a un hongo. Hay hongos entonces que viven en los suelos y entonces como no necesitan luz porque no tienen clorofila, entonces van desarrollando toda una serie de ramas, que es el micelio, que van entonces avanzando en las zonas húmedas de las partes de los suelos, en las zonas donde se encuentran. Y se ha encontrado que hay a veces un solo hongo que tiene una superficie, que cubre una superficie más grande que lo que es el campo un campo de fútbol. Pues para que les den ustedes una idea de lo que es la dimensión de estos hongos. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso aparece precisamente también en el Devónico temprano, a 415 millones de años. Y una cosa muy importante es que desde que aparecen se hacen una especie de pacto con todas las plantas terrestres, de tal manera que hay generalmente condiciones de simbiosis entre las raíces de algunas plantas con ciertas especies de ciertos hongos. Y esto es sumamente importante porque dan origen a lo que se llama micorriza, es decir, una estructura que tiene como objetivo la perpetuidad de ambos géneros o de ambos organismos. Esto proporciona precisamente a la raíz toda una serie de mecanismos que les permiten a las plantas fijar el nitrógeno, por ejemplo. Y esto les da una gran fertilidad, una vida muy larga a las plantas. Pero las plantas les proporcionan la humedad a los hongos y de esa manera entonces viven en simbiosis han vivido en simbiosis a partir de, hablamos del Uruguay, de 415 millones de años, que son las más antiguas que se conocen. En casi todas las plantas con raíces existen precisamente esas asociaciones de plantas con las raíces de plantas que viven en condiciones de zonas montañosas o de zonas de pastos. ¿De acuerdo? Bien, en el Silúrico entonces recuerden que se lleva a cabo el proceso, se termina el proceso, dijimos, de la unión de
la parte temática con la parte de Norteamérica. Desaparece, como dijimos también, el Mar Rojo en estas condiciones, y el cambio más notable es que poco a poco se comienzan entonces a poblar los continentes en condiciones subaéreas. Aquí se fijan estos 3 continentes que hemos seguido desde la parte del Cámbrico, ahora están en el Silúrico, han ido avanzando hacia la parte del norte. Igual que el Gondwana, que como que se ha ido persiguiendo a esos 3 continentes. De tal manera que se van a ir desarrollando toda una serie de condiciones que van a ir acercando precisamente al continente gondwánico con el continente que va a estar en la parte del norte, formado por estos 3 continentes: Norteamérica, Báltica y la parte de Siberia que vemos aquí. Para ese tiempo, una de las cosas importantes es que una buena parte de lo que fue el continente de Gondwana se encontraba en el Polo Sur. Como consecuencia, para ese tiempo existieron en el Polo Sur toda una serie de evidencias claras de la presencia de grandes glaciares. Y estas estrías originadas por el desplazamiento de esos glaciares recuerdan ustedes las evidencias que utilizó Wegener para poder demostrar que para este tiempo el Silúrico y el Devónico ya comenzaba a estar juntos, Gondwana con la parte de América. Y de esa manera se lleva a cabo lo que es el proceso de lo que es el ciclo hercínico, es decir, el ciclo que dio origen a la formación de lo que es conocido como Pangea. Es decir, van a formar un solo continente. Sí. ¿Puede repetir el ciclo? El cínico. El cínico. Gracias. ¿Puedo ir al baño? ¿Con qué? ¿Puedo ir al baño? Pues deberías de venir ya preparado desde antes. Sí, no sé qué papel. Porque mucha para entrar, porque ustedes deben llegar a presentar. Ya ves. Desde el punto de vista de las localidades silúricas en México, tenemos precisamente algunas que corresponden a rocas de tipo precisamente de lo que corresponden a las calizas en la parte, sobre todo, del Devónico y del Silúrico, en la parte que corresponde a las zonas del sur, en la parte que vemos eso corresponde a la parte de Plomosas en Chihuahua, esto corresponde a Ciudad de Victoria, que corresponde a la parte del sinclinorio de Usellal Peregrina, precisamente cerca de Ciudad de Victoria, esa parte. Esto corresponde también a la parte de San Martín, en la zona del norte, en la cuenca de Cabullona, en esta zona. Es decir, la mayor parte de estas localidades están hacia la parte del norte de México. Aquí viene el Cañón de Caballeros, que no hay que confundir con la parte de aquí, en la parte de la cuenca de Cabullona, en esa parte. Y la Caliza Solís, en parte, corresponde también al Silúrico. Escasas las localidades en México. Bueno, utilizando el mapa de aquí del calendario, les informo que la calificación se va a llevar a cabo, faltan tres tareas que van a entregar el lunes, el miércoles y el viernes de la próxima semana. Y a más tardar. Tienen que ser las 3 ya ahí, pero van a entregar una por una, no juntas. ¿De acuerdo?
mientras encuentro la continuación de esto, ahí les hice pasar unos fósiles. ¿Los tienen ahí? Pasen a verlos, pónganlo aquí para que pasen a verlos. ¿Qué? Son fósiles de Paleozoico, los restos. Son fósiles de Salantea. Si quieren, uno por uno, a verlos. ¿Sí? O en grupos, como quieran. ¿Sí? Todos estos fósiles ya los vimos aquí. ¿De acuerdo? Estos son los nautiloideos. ¿Sí? Y estos son amonoideos, los que están aquí. Son de la misma familia, pero de diferente edad. ¿De qué edad es esto entonces? ¿Cómo? Ordovícico. ¿Por qué ordovícico? En el ordovícico ya se empezaban a enrollar. No, en el ordovícico no. En el silírico se comienzan a enrollar precisamente. Entonces, y este ya está completamente enrollado, ¿sí? Miren, uno que se comenzaba a enrollar. ¿Ven? Se ve claramente. Bueno, ya. De cualquier manera. Ahorita los van a pasar a ver. Aquí también está un arqueociátido, ¿no? Los fósiles índices de qué? El cámbrico. El cámbrico, muy bien. El cámbrico. Y este fue recolectado precisamente por mí, ahí en las sierras de Clearvik, exactamente enfrente de lo que es Ciudad Juárez. Está a un lado del Paso, Texas, la sierra. Y ahí hay un afloramiento muy importante del cámbrico, precisamente. Bueno, y aquí están también los trilobites, miren. Desde el cámbrico, cuando comienzan a aparecer, en esos puntitos que vemos aquí, y estos ya son como ya comienzan a crecer. ¿De acuerdo? Entonces pueden pasar. ¿Cómo? A ver, pasen como dicen para que puedan ver eso aquí. No tengan cuidado. No sale. Pueden fotografiar si quieren. ¿Cómo se llama? ¿Es la qué? Es una especie. Aquí enseña clase. Pues los primeritos, ¿no? Sí, sí. A ver, échale luz. Van a deleitarse en ese celular. No se ve, güey. Oye. Qué chulada. No veo. Yo no, con razón no le encontraba forma. A ver,
Es más contenido para mí que para ellos. Qué chulada. No se ve. Sobre todo. Sí, sí. Güey, la práctica de es 24 y 25. Un día. O son 2 días. 24 y 25. Viernes y sábado. Pero es la misma fecha que es No, chinga tu madre. Sí. Estructural es 24, 25 y 26. Porque los que quisieron quieren mandar mensaje con su número de Galata y su La galeta. pero no sé si yo creo que voy a ir a Mania, te voy a decir a Mania, pero es que se me presentó un problema. Y no sé si voy a intentar esta práctica, pero la siguiente semestre voy a ir con esto, pero voy a tomar una tarea muy bien. O sea, y ahora sí tomarla bien, que voy a aprovechar la práctica. Ah, yo también voy a hacer eso. Entonces, en esta etapa sí voy a ir, pero... Ya no tengo que sacar de mi vida. Voy a dar una conferencia precisamente allá. Y entonces me regalaron. Creo que ya se acabó la clase, Aquí está. Ah, sí, es cierto, ortológico, cilírico. Ah, sí, es cierto, te bonito. Y aquí se le da. ¿Cómo? No, y algunos los he comprado, como los les tienen que tomé yo, los tomé yo. Ya, listos. Se me hace que voy a empezar mi colección. Cuando mi abuela vaya a casa, voy a usar mi colección. ¿Bonitas? ¿Te imaginas la colección que hay que tener campus?
Bueno, vamos a empezar ahí la parte del Devónico. En el Devónico, de 757 millones de años, la localidad de Devónico se encuentra en Devon, en la parte del sur de Inglaterra. Y la característica más importante desde el punto de vista evolutivo es la aparición de los anfibios. Esta es la paleografía del Devónico temprano, o sea, el inicio del Devónico. Ven ustedes aquí todavía para ese tiempo una parte mínima de lo que fue precisamente el Océano Reico, que vemos aquí, en esa parte. Vean ustedes, este símbolo representa la zona de subducción, de tal manera que todo Gondwana comienza a subducir a los continentes que se habían formado ya en la parte correspondiente a la parte de Europa, la parte de Siberia y la parte de Norteamérica, en esta zona. El proceso fue muy lento, lógicamente, de avance de este continente sobre este, bueno, bien bajo este que vemos aquí. Aquí se lleva a cabo entonces el proceso de sucesión en esas condiciones. Esta parte que vemos aquí se resuelve entonces un continente cada vez más grande. En este caso no están unidos únicamente Báltica y la parte de Norteamérica, y aquí está Siberia ya a punto de unirse a todo el grupo. Pero ven ustedes ya la cercanía que tenía la parte correspondiente a Gondwana, su avance hacia el noroeste. Para ese tiempo entonces, en lo que corresponde al Devónico tardío, ya se encontraban las montañas caledónicas, ¿se acuerdan? Y el ciclo caledónico termina cuando se forman las montañas caledónicas. Y para este tiempo entonces comienza en la zona de subducción a originar condiciones de plegamientos hacia la parte del sur de Norteamérica, en esta área, para dar origen finalmente a lo que son los Apalaches, las montañas Apalaches, esa zona. El proceso va a continuar sobre todo en la parte del Carbonífero, cuando esta parte que vemos aquí comienza a unirse en lo que fueron las zonas del Geocidal de Washington, el Geocidal Apalachano y el sur de Europa que vemos aquí precisamente. Eso es lo que da origen a lo que son las montañas hercínicas, que representan la zona de sutura de lo que fue este continente del norte y el continente del sur, o de Gondwana. Norteamérica para este tiempo, desde el inicio del ciclo hercídico, si se fijan, ya tiene mayor extensión el continente. ¿Por qué? Porque ya el hecho de que se hayan unido el continente precisamente de Báltica en esta zona y el levantamiento que se está dando aquí en la zona de subducción hace que se vaya a tener una gran cantidad de sedimentos que ahora van a depositarse no como en el caso de los anteriores hacia la parte marginal del continente, sino hacia el centro del continente norteamericano. ¿Por qué? Porque se fijan aquí en esa zona, se encuentra una zona de subducción marcada por una serie de islas. Estas zonas se vuelve entonces una zona compresiva, conforme comienza a unirse la parte de Gondwana con la parte del sur de Norteamérica y de la parte de Europa o de la Báltica, en esas condiciones. Estas montañas caledónicas entonces van a irse levantando, van a ir originando una gran cantidad de sedimentos que van a depositarse ahora hacia la parte central del continente. Eso es muy importante porque ya en el Carbonífero las condiciones se hacen cada vez más extremosas, en el sentido de que va a haber montañas aquí, montañas acá y montañas también hacia la parte occidental, porque esta zona de subducción que vemos aquí va a comenzar a tener zonas de plegamientos. Como consecuencia, entonces, la sedimentación va a ser de tipo no centrífuga, sino centrípeta, es decir, una sedimentación que va a ir de la parte de la periferia hacia el centro. Y esto es lo que explica por qué desde el Devónico tardío comienza a haber toda una serie de depósitos de capas de carbono, ¿sí? Porque entonces hacia la parte interna del continente
empiezan a aparecer y a crecer zonas de deltas, porque hay ríos que vienen de esta parte que vemos aquí hacia la parte del sur, ríos que de estas zonas de plegamiento hacia la parte del centro, y ríos también que van a desarrollarse a partir de esta zona de plegamiento de acá. Como consecuencia, entonces llega un momento que se vuelve esto un verdadero continente. Y lógicamente los depósitos de materia orgánica que dan origen al carbón, tanto en lo que es actualmente Norteamérica, lo que es actualmente la parte correspondiente a Báltica, o sea, en Europa, los yacimientos de Inglaterra, por ejemplo, de carbón, todos estos tienen su origen en este proceso de unión correspondiente a la parte del inicio devónico y el carbonífero sobre todo. Entonces, estas zonas que acabo de mostrar desde el punto de vista de plegamientos, pues se manifiestan en forma de orogenias, es decir, lugares montañosos. Por ejemplo, en el caso de la zona volcánica de Norteamérica, está relacionada a la zona de subducción que corresponde a las montañas de la parte occidental en este arco volcánico. En Gran Bretaña y Escandinavia, pues lógicamente esas zonas son las zonas que desaparecen, en donde desapareció el mar. ¿Okay? ¿De acuerdo? Y en la parte de China y el Tíbet comienzan a unirse precisamente los dos continentes, la parte correspondiente al Tíbet, ¿sí? Y el inicio de la parte superior, superior del norte de China. Como consecuencia, entonces, para ese tiempo devónico, al menos tenían ya zonas muy bien definidas de montañas en Norteamérica, en la parte de Europa, en esta zona, como la parte de las montañas avalónicas, como parte más reciente de los Apalaches. Recuerden que el continente de Avalonia va a tener su origen en la parte de Gondwana, donde se encontraba en el sur, y de ahí se desprende esta parte que va a ir avanzando hacia el norte y va a juntarse con la zona que está formando ya de los Apalaches en esta zona. Aquí vemos la parte correspondiente entonces a las montañas caledónicas, y después ya en el carbonífero, como les decía, va a llegar Gondwana en esta zona, va a comenzar entonces a formar lo que es la Pangea. Esto coincide también con el tiempo en que se van a unir la parte de Siberia en esta parte que vemos aquí y los montes Urales. Si recuerdan, precisamente el Pérmico tiene su localidad tipo en lo que son los montes Urales, y los montes Urales están aquí están, esa parte que está aquí. Ahí se encuentra precisamente la localidad tipo del Pérmico, en esta zona, indicando la unión de esta parte con la parte europea en esta otra parte. Y después viene el choque de la parte de Gondwana, toda esta parte del sur, hacia la parte del norte, para dar origen a estas montañas que vemos aquí, en lo que es la zona de los Pirineos, en esa zona, la zona del Mediterráneo en general, la parte de Irán. Toda esa zona entonces va a ser el producto de la unión de Gondwana con la parte de la Eurasia que tenemos aquí en la parte del norte. Lógicamente, para este tiempo comienzan a desaparecer una gran cantidad de zonas marginales. ¿Por qué? Cada vez que se unía un continente con otro, desaparecían entonces lo que eran las plataformas correspondientes. Y comienza entonces a haber ya una crisis muy grande desde el punto de vista de la evolución orgánica marina. ¿De acuerdo? Cuando se forma la Pangea, pues entonces viene la crisis mayor, la extinción de una enorme cantidad de géneros y especies, no únicamente marinas, sino aún algunos organismos de tipo continental que intentaron regresar al mar. Para este tiempo, entonces, el Devónico, ven ustedes, esto corresponde a una zona arrecifal de plataforma, peces ya con mandíbulas, ¿se recuerdan? Los primeros no tenían mandíbulas, los segundos aparecen precisamente en el Silúrico, ya con mandíbulas, y también con escamas que les permitían nadar con más facilidad. Vemos aquí, entonces, además, que son estos organismos que citamos anteriormente, miren, estos que vemos aquí, que son corales solitarios. ¿Se acuerdan que esos corales solitarios se les da una gran aplicación desde el punto de vista de la cantidad de días que tenían los años en ese tiempo?
porque si se recuerdan, crecían formando ciclos, ¿de acuerdo? Y cada ciclo de crecimiento correspondía a un año. Y además crecían todos los días, como tenían su marca de crecimiento. De tal manera que se puede, pues, los paleontólogos contaron la cantidad de años en un ciclo correspondiente. Y se sabe que originalmente la Tierra tenía entonces años de casi 400 días. ¿De acuerdo? Ha ido haciéndose entonces más lenta en sus condiciones de ciclos alrededor del Sol. ¿De acuerdo? Aquí están los usuarios, en esa parte. Siguen habiendo también lo que son las esponjas en estas zonas. Y un grupo importante son estos que vemos aquí. ¿Estos qué son? Bueno, estos que están aquí. Bueno, muy bien. ¿Y estos? ¿Qué son? Crinoides, muy bien. Crinoides. ¿Y estos? Nautinoideos, que vimos hace un momento. ¿De acuerdo? Y estos que vemos aquí corresponde precisamente a lo que van a ser, son los peces pulmonados que van a dar origen precisamente a los primeros batracios en este tiempo correspondiente al Devónico. Aquí ves estas aletas pectorales y caudales son las que se van a convertir precisamente en las extremidades de los anfibios. ¿De acuerdo? ¿Y eso que están aquí qué son? Son amonoideos, muy bien, son goniatíticos. Son estos mismos, pero ya con su enrollamiento. ¿De acuerdo? En cuanto a los peces, precisamente el Devónico se considera como uno de los tiempos de mayor evolución de los peces. ¿De acuerdo? No aparecen, desaparecen los ostracodermos que ya vimos anteriormente y los placodermos que vimos también. Pero todavía existen durante el Devónico. Aparecen los tiburones, ¿se acuerdan que los vimos también aparecer en la parte del Silúrico? ¿Sí? Y hay toda una serie de organismos del tipo de los peces que tienen diferentes propiedades que les han permitido a los paleontólogos formar grupos selectos, por así decirlo. ¿Sí? Aquí ven estos animales con mandíbula. ¿Se recuerdan? Son los primeros organismos que aparecen en el mar con mandíbula, y a partir de ahí, en estos organismos van a ir avanzando y van a ir apareciendo grupos evolutivos como los anfibios, como los reptiles, como las aves y como los mamíferos. Entonces, las mandíbulas pues son precisamente condiciones de adaptación y desde el punto de vista de la evolución de gran importancia. Estos son de los que vimos todavía en la parte anterior, los que tienen precisamente los tracodermos en forma precisamente de bloques, y aquí están las mandíbulas ya presentes en estos organismos. En este tiempo, entonces aparecen otros grupos como estos que vemos aquí, que ya son de formas muy semejantes a las de los peces de nuestros días, pero todavía con condiciones evolutivas no muy bien definidas. Aparecen las rayas también, o las mantas, o mantarrayas que vemos aquí. Y esos son peces ya cada vez más cercanos a los peces de nuestros días. Bien. El grupo de los equinodermos, que citamos hace un momento, pues tiene una gran evolución. Los blastoideos, que vemos aquí, los crinoides. Vemos aquí cómo se van independizando del suelo, es decir, el tallo, se recuerdan, lo van perdiendo en algunos grupos y se vuelven entonces organismos que van a flotar, son nadadores más bien, muchos de ellos, estos equinodermos. Pero todavía mantienen precisamente
del orden 5 en cuanto a su simetría, ¿de acuerdo? Aquí vemos estas formas de las placas que dan origen precisamente a su simetría. Aquí lo ven, los tres, las otras dos están más atrás. Aquí están dos de frente y las otras tres están en la parte anterior. Y dijimos que en el silúrico aparecen algunos grupos ya deselenterados, o sea, corales, los más abundantes eran solitarios, pero dijimos que también en el silúrico aparecían los primeros coloniales, es decir, organismos que se van a reunir para poder formar colonias que les permitían vivir en sociedad, por así decirlo, en las zonas de plataformas. Los usuarios dijimos que aparecían precisamente en forma de fenestrélidos, es decir, esos alineamientos que vimos anteriormente, dejando estas ventanitas, aquí los ven, pero ahora ya forman especies de placas, que se llaman placas de fenestrélidos, corresponden a abrevos o aros. Y bueno, aparecen también los homonoideos que vimos hace un momento en las muestras que extraje. ¿Sí? Es decir, estos organismos entonces ya se diferencian de los nautilus por la complejidad en cuanto a las estructuras de las zonas de unión entre las diferentes cámaras de la concha, de esas zonas. Y comienza también, aparte de esa complejidad de las estructuras, a aparecer toda una serie de estructuras de ornamentación que vemos aquí. Y lo que es precisamente lo que es la quilla, pues, como les decía, sirve para que puedan nadar con mayor facilidad en el medio acuoso. Esta imagen la vimos anteriormente, si se acuerdan, pero en este caso estamos viendo los goniatítidos, o sea, lo que son ya los nautiloideos enrollados. Van entonces desde condiciones muy simples, ¿sí? Se fijan, son realmente estructuras muy simples, hasta estructuras muy elaboradas ya, pero no tanto como en el caso de los amonites. Entonces, estas estructuras son sumamente complejas. Y precisamente el estudio de esas estructuras y de esos enrollamientos lo que permite la clasificación y la datación de estos organismos. Miren, esta es otra que tengo en mi casa, que es más grande. ¿Sí? Donde están precisamente los ammonoideos y un nautiloideo. Entonces esto corresponde a una edad más reciente que la anterior. En la anterior había dos de estos y uno de estos dos, ¿de acuerdo? Entonces con base en eso se puede ir más o menos sabiendo cómo fueron cambiando las condiciones. En el devónico entonces los trilobites se vuelven ya muy complejos, muy ornamentados además, algunos de ellos de muy grandes dimensiones que decíamos que alcanzaban decenas de centímetros. Estos placodermos entonces, ¿sí? Esos peces todavía se mantienen entonces en condiciones muy dominantes en lo que eso corresponde a la parte del devónico, ¿sí? Y en algunos de ellos entonces se ha podido demostrar que precisamente la cópula, o sea, la fertilidad de las hembras en la parte interna, ha sido demostrada precisamente por la presencia de esos embriones de los peces en la parte interna de las hembras. En cuanto a los esqueletos, pues existen diferentes tipos de esqueletos correspondientes a estos peces. Entonces aquí, ¿sí? Los que son precisamente de esqueleto óseo, y los que serían de esqueleto cartilaginoso, que serían en esas partes, en esta zona. Es decir, ya había entonces un proceso de evolución que aparentemente está dado por el esqueleto en forma ósea que vemos en estas zonas. Aquí vemos algunos de los peces que dieron origen a los primeros batracios, ¿de acuerdo? Que vemos aquí. Este pez que vemos acá, la timeria, es un pez que aparece desde lo que es el Paleozoico y lo vamos a ver muy abundante todavía en el Mesozoico. Y como si esto fuera poco, pues entonces existe todavía en el Océano Índico este pez que vemos aquí.
y que es de los antecesores de los primeros anfibios. Se fijan, aquí están los dos pares de patas desarrolladas. Y en el Océano Índico viven en cuevas que se encuentran en la parte marginal de lo que es el continente de la India. Esto es Latimedia. Y estos son los peces ya cada vez más cercanos a nuestros días en cuanto a la formación de las escamas y la estructura del organismo desde el punto de vista general. Aquí ven ustedes, precisamente, es devónico con escamas de 380 millones de años. Y este sería el pez que se convierte en batracio, precisamente. ¿Sí? Este corresponde precisamente a la evolución de lo que se llama Tiktaalik, este organismo que vemos aquí. Un organismo que ya tenía pulmones y seguía conservando las branquias, de tal manera que podía respirar dentro y fuera del agua. Y también una cosa muy importante, al mismo tiempo que comienza esta dualidad, se desarrollan cada vez más las patas. Esas patas son las patas delanteras y esas patas traseras. Y se han encontrado, en los procesos evolutivos de este género, se han encontrado los huesecillos ya desarrollándose de todos los huesos que tienen los vertebrados en las manos y en los brazos y también en la parte de las patas posteriores. ¿Sí? En el Devónico, pues, se lleva a cabo esa transformación de estos peces que vemos aquí, en la parte izquierda, y su transformación en Ictiostega. Ictiostega es el primer batracio que se conoce como tal. ¿Por qué? Porque ya tenían, una de las cosas importantes, ya tenían casi completamente desarrolladas las patas. En estos todavía, en estas aletas se pueden ver los huesecillos correspondientes, pero esos van a ir entonces uniéndose para dar origen a las diferentes partes de los miembros delanteros o traseros del organismo. ¿Sí? Este es entonces en el Devónico el dato más importante desde el punto de vista evolutivo en los animales. ¿Sí? Y esos peces que se convierten en reptiles forman parte de lo que se llaman crocopterigios. Estos organismos que vemos aquí con estas, precisamente, desarrollos de estas partes que se van a convertir en las patas correspondientes. Tienen ustedes que ya presentan un desarrollo mayor en cuanto a las escamas. Y estos organismos fueron los primeros que, teniendo esas condiciones de dualidad en cuanto a la respiración, pues entonces podían ir hacia zonas continentales a través de los deltas de los ríos, o bien permanecer en la parte marina, puesto que conservaban también las aletas. ¿Sí? Existen estos organismos en nuestros días que se llaman dipnoos. En África, por ejemplo, en la parte del Brasil, también en América del Sur, existen estos peces que se llaman dipnoos. ¿Por qué? Porque precisamente viven en la parte continental, primero en primavera, cuando comienza precisamente el clima a ser lo suficientemente adecuado, entonces comienzan a formarse lagos. Y esos lagos entonces comienzan a poblarse de los organismos que permanecían en estado de letargo en el lodo del fondo del agua. Porque esos organismos entonces, cuando ya el lago ya tiene agua, entonces salen de su madriguera y se comportan como los peces normales. Pero cuando llega la parte del otoño, si comienzan entonces a acercarse a los lagos, entonces comienzan a utilizar las patas para irse de un lago al otro, y al otro, y al otro, hasta que antes de desaparecer forman un hueco en el piso, en el lodo, y allí van a dormir durante varios meses, hasta el año siguiente. Estos son los peces dignos, que tienen las mismas características que los crocopterigios,
que estamos viendo aquí el devónico. Vean ustedes ese proceso evolutivo. Ven ustedes aquí el primer anfibio, ¿sí? Y ven ustedes aquí lo que corresponde a uno de esos prosopterigios. Las aletas no están completamente desarrolladas, pero ya tienen aquí la estructura de las patas, de los huesos de las patas, tanto delanteras como la parte traseras. Los huesos, si se fijan, correspondientes al húmero y al radio, que son la parte de las piernas y de los brazos, van a aparecer ya completamente desarrollados en el caso de los primeros anfibios. Y aquí ven ustedes uno de estos, Latimeria, este género Latimeria, que se encuentra en el Océano Índico. ¿Sí? Y ven ustedes aquí a los nadadores, a esas personas que tuvieron que bajar a grandes profundidades para poder tomar las fotografías donde viven estos animales que son enormes en la parte del Océano Índico. Pues estos son dependientes precisamente, que aquí ven uno de ellos, que corresponden a esta estructura que vemos aquí de transición entre los organismos, los peces y los anfibios, en esta parte. Entonces esto corresponde a esta evolución de los tetrápodos, se llaman, o sea, los organismos que tienen 4 patas, que corresponde en su adaptación a lo que es el ambiente continental. Esto es muy importante. Conforme van apareciendo este tipo de datos evolutivos, pues nos damos cuenta de que los organismos ya están cada vez más y más adaptados al ambiente continental. Y no únicamente lo que corresponde a lo que son las extremidades, sino también, sobre todo, a lo que corresponde a las manos. Entonces, aquí van a irse haciendo cada vez más y más grandes los dedos, que corresponden a lo que corresponde en los casos a lo que es el metatarso en las manos de nosotros. Junto con estos organismos continentales que acabamos de ver de origen marino, aparecen los descendientes, ¿se acuerdan de lo que vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan del género Euripterus? ¿Sí? Que dijimos que era Euripterus. ¿El antecesor de qué organismos continentales? Los grandes, los escorpiones, ¿sí? Pues junto con ellos, que fueron ya muy abundantes en los ambientes deltaicos, sobre todo, ¿sí? Aparecen también los ciempieses, que ven ustedes aquí, en esta parte. ¿Sí? Y entonces, corresponde a esos tiempos del devónico, en el tardío, ya se tienen entonces las condiciones adecuadas para que aparezcan primero los anfibios y luego ya en el carbonífero aparezcan los primeros reptiles. Este es precisamente Ichthyostega. Si se fijan, tiene todavía la forma de un pez, ¿sí? Pero ya tiene patas, con dedos y todo. Por eso se considera que es el anfibio más antiguo y perfectamente bien localizado geográficamente. Desde el punto de vista de las plantas que vimos que aparecen en el Silúrico, aparecen estas que vemos aquí, que son precisamente las carófitas. Las carófitas son plantas, son algas, se llaman algas calcáreas. Y estas algas calcáreas viven en nuestros días, sobre todo en el delta, por ejemplo, del río Colorado, en Baja California. Ahí hay muchísimas de estas plantas. ¿Sí? Y se caracterizan porque son algas, o sea, son plantas, ¿sí?, verdes, pero en los tallos, sobre todo en las partes gruesas, se cubren de toda una serie de cristales de carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio entonces les da una gran protección y una manera de erguirse a estas algas. ¿De acuerdo? Y para reproducirse entonces generan lo que son los girogonios, que son estas estructuras, en donde se tienen precisamente las condiciones genéticas masculinas y femeninas que van a permitir entonces que se reproduzcan ya en condiciones completamente subaéreas.
Generalmente se clasifican por sus girogonios, que son sumamente ornamentados, en una serie de estrías que determinan los diferentes tipos de esas plantas. Y este sería, pues, lo que sería un paisaje entre las condiciones del ambiente marino, todavía en el Devónico temprano, y un ambiente ya continental para el Devónico tardío en esa zona. Bien, vamos a dejar entonces esto aquí. El lunes vamos a ver la parte del carbonífero. Luego el miércoles vamos a ver la parte correspondiente a lo que es la parte del térmico. Y el examen que va a estar relacionado con las 10 tareas correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces es importante que ya utilicen, como eso que ya saben cómo se va a llevar a cabo este examen, el tiempo para poder hacer un buen examen con la suma de todas las tareas. ¿Tienen preguntas?